Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. En esta oportunidad nos acompaña Santiago Zapata, creador del videojuego Novamundi, que aborda la temática muisca desde una perspectiva única que vamos a conocer con él, y creador y fundador del estudio Slashware. Con él vamos a hablar sobre los videojuegos, el impacto de esta industria en Colombia y todos los ejes y toda la ramificación temática que se puede sacar a partir del desarrollo de videojuegos y de la gamificación como concepto social. Santiago, antes de presentarte, quiero presentar el tráiler de Novamundi. March 15, 1537. Months ago, a large and heavily armed Spanish expedition left the coastal town of Santa Marta. They set towards the mountains deep into the country, lured by the tales of great cities of gold. Decimated by the perils of the jungle, they now approach the lands of the Muisca, leaving billows of smoke and trails of blood. There is only one way for the Muisca to survive. They must unite against this fierce enemy and strike it down together. Assemble a party of brave explorers and warriors. Journey to the towns of the highlands and persuade their leaders to join their alliance. Face the ever-growing menace of the Spanish invasion force in tactical combat. With your help, the Muisca will rise as a powerful nation in this new age. Bueno, Santiago, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿y qué es Novamundi Spirit of Chaken y por qué decidiste diseñar un videojuego centrado en la cultura muisca? Novamundi es un juego para PC, para computadores Windows y Mac. Es un juego de estrategia en el cual tú lideras un grupo de indígenas muisca con una misión, y esa misión es unificar o tratar de unificar a los diferentes territorios muisca para estar, digamos, más listos para esta ola de invasión española que se avecina, ¿cierto? La idea de nosotros fue crear un videojuego en el que las culturas de Colombia y, bueno, inicialmente la cultura muisca fuera la protagonista, debido a que no encontramos otros juegos en los que esto fuera así. Dentro de los pocos juegos que tienen como protagonistas las culturas americanas, digamos, de lo que hoy conocemos como Latinoamérica, los pocos que hay muestran a los azteca o mexica, a los maya, a los inca, pero no van más allá. Digamos que lo que queríamos nosotros era dar una representación de la cultura muisca y de otras culturas indígenas de Colombia y de este periodo tan importante de la conquista desde el punto de vista de lo que hoy en día es el territorio de Colombia. Santiago, en mi experiencia también como director de Arqueolombia, la primera serie sobre arqueología colombiana, encontramos que muchos de los insumos de investigación para profundizar sobre la cultura muisca procedían de crónicas españolas. ¿Qué tan fácticos son estos relatos para volver a reconstruir la cultura muisca? Sí, perfecto. Bueno, nosotros iniciamos con una idea general y sin muchos conocimientos y fuentes, porque nuestro equipo, digamos, core de la empresa, pues somos desarrolladores de juegos, ilustradores, músicos, pero no tenemos un perfil académico. Teníamos solo como la idea y las ganas de mostrar esta cultura muisca al mundo. Y bueno, empezamos como a acudir a, digamos, a fuentes que teníamos a nuestro alcance a primer, digamos, alcance, ¿cierto? Más cercano alcance, como Wikipedia, libros, bibliotecas, como para empezar a formar algo, ¿cierto? En ese punto inicial del proyecto, pues logramos como montar una forma inicial de la historia o del mundo que estábamos proyectando, pero sabíamos que no éramos muy certeros con lo que estábamos proyectando, ¿cierto? Digamos que estábamos replicando cosas que
tradicionalmente se han asociado a los muiscas o se conocen, pero siempre sabíamos que era como una fase inicial y que debíamos pasar, trascender, digamos, a algo más serio. No porque los jugadores lo pidan, porque digamos que para muchos jugadores, sobre todo fuera de Colombia, porque este es un proyecto que es disponible internacionalmente, para muchos jugadores no va a notarse mucho la diferencia. Sin embargo, para nosotros como equipo sí era importante que el juego fuera un medio de comunicar lo último que se ha conocido acerca de la cultura muisca y del proceso de conquista por parte de las potencias europeas, más allá de lo que tradicionalmente se ha enseñado o conocíamos pues hace unos 10 o 20 años que nos enseñaban en los colegios, se podría decir. Entonces, lo que nosotros logramos hacer es recientemente, hace algunos meses, se incorporó al equipo Manuel Gómez. Él es un lingüista de la Universidad Nacional y también es descendiente muisca. Y él se ha comprometido demasiado con el proyecto en el aspecto de buscar los compromisos que hay entre algo como un medio como son los videojuegos, un medio interactivo como son los videojuegos, y el conocimiento reciente que se tiene a través de las investigaciones, de las fuentes documentales diferentes a las crónicas. Él se basa mucho en documentos como los procesos de extirpación de idolatrías, otro tipo de investigaciones o documentos que se acercan al tiempo de la conquista y sobre todo no tienen o sea, la razón por la que se hizo era algo, digamos, legal, por ejemplo. O sea, no se estaba buscando tergiversar un mensaje, ni dar un mensaje a la corona, ni nada como era en el caso de muchos de los cronistas, que lo que hacían es años después repetir cosas que habían escuchado con el fin de dar un mensaje político, más bien, mientras que estos otros procesos eran más de cosas que pasaban día a día en los territorios. Un cacique que demandaba a otro cacique porque le había robado unas tierras, o un proceso que la iglesia hacía en contra, digamos, de un poblado muisca porque idolatraban, ¿cierto? Todo este proceso pues, que tenía la iglesia. Y en ese aspecto y en ese momento son como los documentos que históricamente nos acercan más a una visión más objetiva de este punto, no desde el punto de vista de los llamados conquistadores, sino desde el punto de vista del día a día o de cosas que se vivían en la colonia. Entonces, ha sido muy interesante porque nosotros queremos mostrar digamos, una visión de estos tiempos y de la cultura desde el punto de vista más neutral de las cosas como sucedieron. Digamos que sin alinearnos a decir digamos que era una sociedad utópica, los muisca perfecta, ¿cierto? Digamos, en comunión con la naturaleza o algo así, sino reconocer que eran una sociedad humana, que tenían sus conflictos y el punto de vista al que hemos evolucionado un poco a lo largo de estos meses es mostrar cómo los españoles y otras potencias europeas aprovechan la división que había entre estos territorios, entre los diferentes líderes de estos territorios, para lograr con unos pocos hombres ubicarse o apoderarse, digamos, del territorio. Pero sí, queremos como mostrar esa parte más humana de la cultura muisca al tiempo que compartimos sus costumbres, su comida, sus actividades económicas y todo esto, mientras el jugador visita los diferentes pueblos. También ver cómo existían conflictos entre ellos y cómo en el juego, pues en la parte más, digamos, de ficción, el jugador intenta que estos conflictos se reduzcan. Bueno, y una inquietud, este es un juego para el entretenimiento, pero también es para la educación. Novamundi educa, una persona que aborda y que se sienta a jugar por primera vez, va a aprender más sobre estas culturas desde los ítems que utilizan, desde el vestuario de los guerreros,
desde el vestuario de los españoles, desde la geografía que se ve en el videojuego, ¿realmente va a aprender, va a involucrarse en este entorno? Yo creo que definitivamente sí. Novamundi no es un juego, digamos, netamente educativo, ¿cierto? No es un paquete educativo que, digamos, un colegio adquiera para, para presentar una cátedra de historia o de geografía o de algo así. No lo es, porque si es un paquete de entretenimiento, como te dije, está disponible en este momento en Steam, que es la principal tienda de aplicaciones para computadores, a la cual acuden gamers, ¿cierto? Gente que no le interesa aprender nada, simplemente quieren jugar, pasar el tiempo. Pero de todas formas, siempre nuestro modelo, con sus imperfecciones, con todo lo que tiene, es Age of Empires 2, ¿cierto? Este juego clásico de los 90, en el cual tú, digamos que despertabas cierto interés hacia la historia y hacia la geografía, a pesar de estar lleno de estereotipos, de imprecisiones, ¿cierto? Digamos que Age of Empires 2 es un producto de su tiempo y era un momento del tiempo en el que era permisible muchas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que a pesar de que tenía investigación histórica, eh, no era su fin ser un documental, sino más como usar esos ambientación histórica para generar un interés en el jugador. Entonces, de manera similar, pero nuevamente tratando sí de ser un poco más serios en lo que estamos mostrando, es lo que queremos hacer nosotros. Lo que queremos es que tanto las personas que no están interesadas en la cultura muisca, simplemente quieren jugar, quieren una experiencia entretenida, puedan disfrutar del juego, pero al momento que están jugando, a lo largo de sus sesiones de juego, van a aprender, incluso en, digamos, la exposición que ha tenido el juego hasta el momento en otros países, sobre todo ya ha generado esa inquietud de gente que nunca había escuchado absolutamente nada acerca de los muiscas. Bueno, ya regresamos con Santiago Zapata, director de Slash World Studios y creador del videojuego Novamundi. En el siguiente bloque vamos a hablar un poco más de la gamificación como concepto social y como concepto empresarial. Cómo desarrollar los videojuegos como estrategia para llevar a cabo el día a día. Ya regresamos. Estamos en modo Navidad. Colombia está en la época de la Navidad, tiempo de alegría, también de reflexión, con aroma de hogar, de familia. Por eso, en el Senado de la República nos sumamos con fervor, con entusiasmo y desbordando afecto a estas celebraciones de fin de año y de comienzo del año nuevo. Para la Secretaría General del Senado de la República, para su significativo equipo de trabajo, es muy importante decir hoy, ¡Feliz Navidad! De nuevo en Congreso y Sociedad con Santiago Zapata. Bueno, Santiago, y particularmente, ¿tú cuál consideras que es el futuro de la industria de los videojuegos en Colombia? Recordemos que esta industria a nivel internacional actualmente genera más ingresos que la misma industria del cine. Entonces, ¿qué potencial tiene en nuestro país? Bueno, aquí hay varios subsectores que yo tomaría dentro de la industria de videojuegos, porque por un lado tenemos los videojuegos llamados AAA, que incluso Colombia es uno de los líderes en Latinoamérica de consumo de videojuegos AAA. Me refiero a juegos hechos por grandes empresas como FIFA, Call of Duty, League of Legends, estos juegos que tienen presupuestos gigantes y digamos desde el punto de vista de producción
Colombia sigue creciendo en el modelo de outsourcing, ¿cierto? Hoy en día muchas empresas de Estados Unidos están subcontratando desarrollos en Colombia al haber como una diferencia y una facilidad, muchas facilidades para poder comunicarse, ¿cierto? Digamos que comparado con otros países como India o Europa del Este, digamos, Suramérica tiene la particularidad de compartir culturalmente muchas más cosas con Norteamérica y también pues el tema de la zona horaria. Entonces facilita mucho más para una empresa de Estados Unidos contratar un equipo en Colombia para poder coordinar mejor las cosas, se van a entender mejor y van a tener más tiempos en común. Santiago, ¿y el Estado colombiano aporta al desarrollo de videojuegos? ¿Hay un apoyo desde el Ejecutivo o hay un apoyo desde el Legislativo que permita como el buen suceso de los videojuegos en Colombia? Sí, yo diría que sí hay apoyo. Incluso Novamundi fue beneficiario de una convocatoria que se llama Crea Digital en el 2019, donde obtuvimos recursos importantes para poder darle un empujón al desarrollo del juego que nos ha llevado a donde estamos hoy. Fuera de eso, también, bueno, otras agencias que no sé qué tan relacionadas directamente estén con el Estado, pero por ejemplo, como lo es ProColombia, también hace un trabajo constante para que empresas grandes y pequeñas, sobre todo medianas, digamos, que tienen potencial, a eso me refiero, puedan participar en eventos internacionales como GDC, como DevCon, como el Tokyo Game Show. Es un apoyo real que ellos dan, no solo con las conexiones y con, digamos, los fondos para la participación, sino también trayendo gente que capacita y sirve para que mejoren esas empresas. Me refiero tanto a ProColombia como a iniciativas como Crea Digital. Entonces creo que sí hay un apoyo importante. Creo que algo que podría mejorar de ese apoyo es que se presenten más oportunidades para juegos enfocados más a la parte de entretenimiento directamente. Convocatorias como Crea Digital siempre tienen el gancho de que están soportadas también por el Ministerio de Cultura y eso muchas veces lleva a que tengan que tener un factor educativo directamente o un factor del patrimonio de Colombia. Eso va a limitar muchísimo siempre otros tipos de proyectos que quizá no tengan ninguno de esos factores, pero que puedan ser importantes para la economía, ¿cierto? Para crear y hacer que crezcan estudios que puedan contratar más gente, que puedan impulsar la economía con juegos, digamos que enfocados a un consumo masivo, a un consumo comercial, siempre seguramente con su huella de lo que somos en Colombia, pero no directamente en la temática reflejada, sino juegos de fantasía, juegos de simulación, juegos económicos que le apunten a mercados internacionales sin necesariamente estar amarrados al patrimonio cultural colombiano. Y Santiago, si nos está viendo en este momento una persona que quiere desarrollar por primera vez un videojuego o que aspira con estudiar para ejercerse profesionalmente como desarrollador de videojuegos, ¿qué le dirías para inspirarlo? Yo le diría que se lance a hacer un juego y muchos juegos pequeños inicialmente. Creo que es la única forma de uno empezar a empaparse de todo lo que está relacionado con hacer el juego. No hay que esperar una oportunidad de hacer una carrera de entretenimiento digital o de ingeniería de software o de diseño gráfico. Yo creo que si uno quiere hacer un juego, puede empezar a hacerlo, puede empezar a investigar, puede empezar a seguir tutoriales. Hoy en día las herramientas de desarrollo han avanzado mucho, por un lado, y también las comunidades de desarrolladores que están disponibles han mejorado mucho, son mucho más accesibles. Hace 20, 30 años no había ninguna comunidad. Si querías aprender a hacer juegos, estabas casi que
en tu solo, ¿cierto? Tendrías que leer libros, ir a una biblioteca y tratar de entender. Bueno, Santiago, ya vamos a ir a nuestro tercer bloque, pero antes quiero dejar pensando a las personas si es que, si ellos consideran que se puede gamificar la vida. ¿Será que usted, televidente, puede desarrollar su vida como si fuera un videojuego? Vamos a desarrollar ese concepto después del siguiente bloque comercial con Santiago Zapata. Ya regresamos. Estamos en modo Navidad. Colombia está en la época de la Navidad, tiempo de alegría, también de reflexión, con aroma de hogar, de familia. Por eso, en el Senado de la República nos sumamos con fervor, con entusiasmo y desbordando afecto a estas celebraciones de fin de año y de comienzo del año nuevo. Para la Secretaría General del Senado de la República, para su significativo equipo de trabajo, es muy importante decir hoy, ¡Feliz Navidad! Regresamos con Santiago Zapata, creador del videojuego Novamundi y una de las personas que más está trabajando en el desarrollo de videojuegos colombianos y en lanzar estas plataformas como plataformas y herramientas de trabajo que contribuyan al desarrollo social del país. Santiago, desarrollemos la pregunta que había dejado en el bloque anterior. ¿Tú consideras que se puede gamificar la vida? Hay algunos ejemplos como la aplicación Habitica que te permite cuadrar tu día a día dentro de una estrategia en la que se gamifica tu vida y se dan recompensas de tipo de videojuegos, trajes, skins, etcétera, para que la gente utilice dentro de la plataforma. Pero más allá de estos ejemplos, ¿consideras que se puede, que contribuye a un mejor desarrollo del día a día de las personas, gamificar la vida? Bueno, yo creo que bueno, la gamificación se trata todo alrededor de dos tipos de motivaciones, la motivación interna y externa o intrínseca y extrínseca, que llaman. Entonces, creo que al final de cuentas lo que debe buscar una aplicación o un sistema gamificado es que la persona se sienta motivada a hacer algo. Y es difícil a veces mantener esa motivación, ¿cierto? Si uno tiene una meta de despertarse temprano todos los días a hacer ejercicio o tener hábitos saludables de alimentación o leer un libro, etcétera, es difícil mantener esa motivación y a veces nos ayudan mucho esos motivadores externos, como puede ser que una aplicación te dé puntos o que te recuerde que debes hacer eso o que te recompense por un hábito, ¿cierto? Por decir que lo hiciste todos los días y que tú puedas devolverte y ver que lograste a través de haber hecho esas acciones tener un trofeito, una medalla, cosas que posiblemente no tengan un valor real, pero que tú ves ahí y sobre todo muchas veces también motiva a algún tipo de personas compartirlo con los demás, como tipo Duolingo, donde tú estás haciendo un streak, un, eh, una racha, ¿cierto? Te estás teniendo una racha de muchos días eh, practicando todos los días un lenguaje. Eso no te están dando dinero, no te están dando nada, simplemente tienes ahí ese reto, ese juego encima del proceso de aprendizaje de, ay, no puedo perder mi racha, ¿cierto? Entonces eso te motiva, son motivadores externos. O sea, tu motivador final es aprender un lenguaje, por ejemplo, pero tienes esa ayudita de no perder la racha, por ejemplo, hablando de sistemas como Duolingo. Entonces, yo creo que las mecánicas de gamificación definitivamente pueden ayudar, eh,
pero digamos que es como un boost, ¿cierto? Como un empujón, porque al final de cuentas, si no logras desarrollar esa motivación interna, pues al final de cuentas vas a ir perdiendo el interés a esas mecánicas externas, ¿cierto? Ya no van a ser tan importantes, ya no te va a importar tanto el punto, la medalla, el traje, el skin, ¿cierto? Sino que se debe llegar a esa motivación que finalmente se necesita, pero creo que definitivamente son cosas que pueden ayudar bastante, sobre todo en estos tiempos que hay tantas preocupaciones, tantas cosas que pueden hacer que se pierda la motivación para llevar una vida saludable y estar contento. Bueno, Santiago, y hay un debate que me sorprende que todavía continúa y es alguna preocupación por parte de padres en torno a la violencia de algún tipo de videojuegos, caso Doom o GTA, etcétera, y que se vea esta violencia replicada en la vida real. ¿Qué le dirías a estos padres? ¿Hay por qué preocuparse o esto es más son motivaciones personales de cada quien? Al final de cuentas, lo que les interesa a los padres es si eso puede trascender a la vida real. Y yo creo que dependiendo del momento en el que, de que el niño o el joven se exponga a esto, ya debe tener un conocimiento de separar lo que es real y lo que no es real y de poder mantener dentro del contexto del videojuego estas actividades y no llevarlas a una realidad del día a día. O sea, no se va a volver un asesino o al maltratar a las personas solo por haber jugado un videojuego. Creo que hay aspectos mucho más importantes en el desarrollo del niño, sobre todo en el desarrollo temprano, que pueden llevar a estas conductas, pero no unos videojuegos cuando ya esté a una edad adecuada para manejarlos. Santiago, pues es muy interesante todo lo que nos has planteado en esta entrevista, en este podcast. Me parece bastante interesante ahondar en todo este mundo de los videojuegos porque a nivel mundial, como tú señalabas en el contexto de la entrevista, pues es una industria bastante importante que genera bastantes ingresos, que potencia la economía naranja de los países. Y quiero conocer tu opinión sobre todo este tema de la economía naranja, el desarrollo que ha venido sucediendo en el país de esta perspectiva económica y la contribución como valor social. Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que llevan a que la economía se pueda profesionalizar, sobre todo en el tema de desarrollo de software, que es una de las componentes de la economía naranja y de la prestación de servicios de desarrollo, son bastante útiles para el crecimiento del país y se ha visto, digamos, como los resultados en el crecimiento de las empresas que están prestando este tipo de servicios, incluyéndonos a nosotros. Entonces, creo que es positivo. Creo que se debe continuar trabajando en profundizar y en hacer, digamos, como estrategias que puntualmente les permitan crecer a las empresas y enfocarse como en los sectores que más han aportado, que más resultados aportan a la economía, dentro de los muchos de la economía naranja. Entonces, yo creo que ha servido, digamos, estas iniciativas y se debe continuar apoyando ese tipo de empresas porque definitivamente son las que más, creo que son las que más crecimiento pueden darle a la economía, ¿cierto? Más allá de las empresas tradicionales o de la economía tradicional, Colombia debe buscar cómo innovar en diferentes sectores y todas esas iniciativas de la economía naranja creo que ayudan a que eso se pueda realizar. Bueno, Santiago, muchas gracias por acompañarnos en Congreso y Sociedad. Muy grata tu visita, muy grata tu visión de la industria de los videojuegos y del impacto social que tienen en Colombia. Y esperamos tenerte pronto de nuevo en este espacio. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en una próxima oportunidad.